Nuestras lágrimas saben amar es el título muy sugestivo, muy expresivo de las memorias de Sabrina Román, una hija del general Pupo Román, muerto tras la liquidación de la tiranía de Trujillo en el año 1961. Ella es una escritora ya acreditada con varios libros de poesía, sobre todo publicados. Sí. Vive en la Florida, en las décadas de los 80 y los 90 desempeñó cargos en el Servicio Consular de la República en Boston, en Massachusetts. Se ha sido agregada cultural del Consulado de la República en Miami, subdirectora de la Biblioteca Nacional. Fundó y dirigió la Galería de Arte Inner Tropical Center of the Arts of the Coral Gables y desde 1999 ha participado en muchos eventos culturales. Sabrina Román, Nuestras lágrimas saben amar. La historia de la era de Trujillo fue un inmenso mar de lágrimas de todo el país. Empezó como una tragedia y así terminó también, arrasó con la familia, con el padre de Sabrina, en uno de los cuadros más dramáticos de esos años, porque su padre fue parte del movimiento 30 de mayo que liquidó a Trujillo. Al final no pudo hacer lo que se esperaba que iba a hacer. En la noche del 30 de mayo, tras ser liquidado Trujillo, él fue prisionero, torturado hasta con el mayor sadismo del mundo. Así es. 50 y pico de años después su hija sale a mostrar sus lágrimas. ¿Qué es lo que ha pasado con este? ¿Qué sentido tiene este libro en este momento de su vida, Sabrina? Bueno, fue un proyecto muy antiguo desde que empecé en la literatura, en la poesía. Los amigos, la gente siempre hablaba, bueno, algún día vas a escribir las memorias de todo lo que sucedió tras bastidores en nuestra casa a partir de esa misma noche cuando mi padre ya fue un sospechoso por una serie de cosas que todos sabemos que ocurrieron, errores humanos naturalmente. Y para la familia Trujillo ya él al poco tiempo fue una persona sospechosa. Se sabía que había mencionado ciertas personas muy cercanas a él, sus compadres y demás. Y yo sentía, a pesar de que a lo largo de los años mis hermanos, los mayores que yo, aclaraban todo lo sucedido, pero con Pupo sucedió algo muy triste en la historia dominicana, porque todos, esa segunda parte, la más difícil, la casi imposible, si realmente uno se detiene a analizar cómo era el mecanismo en esa época, no la pudo hacer por desinformación. Entonces, eso no se ha dejado, eso no se ha permitido ser analizado. Entonces, ese compromiso, como lo hubiera hecho, y como he dicho en otras ocasiones, ojalá y Pupo Román no hubiese sido mi padre, para yo poder desplegar realmente una justa defensa mucho más amplia, porque muchas personas dicen, bueno, es la hija, pero afortunadamente la historia ha ido evolucionando y hay libros como Trujillo y el tiranicidio de Juan Daniel Balcácer, que representó una gran tranquilidad para mi familia, la familia Román García, porque por primera vez se intenta analizar y despejar toda esa bruma en torno a la figura de un hombre sumamente importante para la libertad de este país. Sabrina, y recogí todas esas, perdón. Sí. Si yo le pregunto, ¿cuáles son los aportes fundamentales de este libro para el conocimiento de la realidad? Los aportes fundamentales es detalladamente cómo sucedieron las cosas en esas primeras horas de ese martes 30 de mayo.
que muestran claramente la impotencia en que se halló mi padre, despojado del poder al muy poquito tiempo, cuando llamaba y ya sus órdenes no podían ser cumplidas según instrucciones de Negro Trujillo en ese momento. Usted confirma la versión que se ha publicado ya anteriormente, varios autores, de que la presencia del general Navajita Espaillat en la casa fue lo que impidió que él, una presencia precipitada, porque Navajita accidentalmente estaba cerca de donde se produjo el ajusticiamiento, en un restaurante en la Feria Ganadera, y lo que hizo fue a buscar a su padre, que era el ministro de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y entonces que ya eso fue de lo que le dejó atado un poco a Pupo Román. Exactamente. Esa es la realidad, eso fue la versión. Bueno, esa realidad, claro, la conformamos. Él aparece, mi padre está acostado en su cama, aparece una persona totalmente vinculada al régimen, le anuncia eso, encima no quiere irse con él, o sea, le dice, vamos, pero él se va. O sea, le dice, no te puedo acompañar porque tengo que ir a llevar a mi señora. Mi padre sale y por cosas de la vida, del destino, digamos, mi padre no sale en su carro oficial, porque el vehículo de él estaba siendo reparado en el ejército. Y sale en cualquier carro de la casa. Un detalle de muy mal augurio para esa noche, porque si acaso en algún momento se tropezó con los demás, con Tío Luis o Juan Tomás, o sea, los que iban Luis Amiama, que era básicamente quien estaba encargado de contactarlo a él, a Pupo Román, para dar el paso siguiente, que ver si tomaban el poder, el control de la situación de las Fuerzas Armadas particularmente. Entonces sucede eso, ellos van a nuestra casa, mi mamá lo recibe, pero le dice, no, él salió, aparentemente ha sucedido algo gravísimo con Trujillo. Y él no le dijo a su mamá, su mamá no se enteró de lo que había pasado. No, en ese momento... No lo dijo, él salió sin decirlo. Sí, o sea, es que lo que él le dice, hubo un atentado, algo pasó, yo estaba en el Pony, se llamaba el restaurante, ¿no? y oí un tiroteo y bueno. A partir de ahí, cuando él regresa a la casa, mi padre, hay que tomar ¿Y a en dónde cuenta fue que su padre entonces? Él regresó a la casa. ¿Pero hacia dónde fue? Mi madre le dijo que habían estado ahí, que dijeron, bueno, pues se tuvieron que ir, naturalmente. O sea, hay que tomar en cuenta las cosas que pasaron ahí. Zacarías quedó vivo. Claro. O sea, uno que estaba ligado a la familia por el otro lado, sabe sí, que porque sus usted tiene por el lado de su madre, era una sobrina del jefe. Claro, de Trujillo. Mi abuela Marina era hermana de él. Sí. Y ya a la hora y algo, uno de mis tíos, José García Trujillo, que fue ministro de las Fuerzas Armadas antes de mi padre, y mi abuela, y ya todo el mundo estaba, o sea, porque es que ahí está la cuestión. Hay que recordar que lamentablemente Cedeño, cuando es herido, lo dejan en la clínica internacional. Son las cosas que, y antiguamente, años y años atrás, después de la muerte de Luis, cuando uno trataba de defender y de defender en el sentido de, bueno, analiza, porque si aquí si tú cometes un error, tenemos un plan, y tú cometes errores, la culpa no puede ser absolutamente mía. O sea, es de todo, yo voy a pagar por los tuyos también. Cuando usted dice cometió un error, antes de eso, don Pupo era parte del complot. Definitivamente, o sea, él fue avisado con muchos meses de anterioridad.
Es decir, mismo Luis Amiama era habló, parte del complot y sabía y tenía asignado. pero no sabía. El complot tuvo 3 oportunidades anteriores a la del 30 de mayo, en las cuales él tampoco fue No, está constatado. documentado que no se esperaba que era esa noche. No. Y esa Que noche, había fallado un par de veces en las antes. 3 ocasiones antes no se pudo, ni él fue avisado. En la última tampoco fue avisado. O sea, le avisa una persona y los que vivieron esa época, esto lo sé a través de testimonios e investigaciones, porque yo tenía 4 años. Sí. Saben que muchas cosas ocurrían. Él podía pensar en el famoso gancho que aquí decimos. Todos entendemos que todos los planes no los conocía todo el mundo. Y tal vez por eso se llegó a materializar, porque si hubiese todo el mundo sabido, a lo mejor alguien lo hubiese delatado. Él lo delatado. sabía con mucho tiempo de anterioridad, como también sabían ellos, o sea, los amigos más cercanos, a través de, porque él conocía a Juan Tomás, conocía a Luis, o sea, no creo que llevaba una relación con todos los demás. Sí sabían de su desencanto, de los inconvenientes que venía teniendo, como explicó muchas veces, bastante ampliamente en el libro. Sabían de sus disgustos. O sea, por eso se atreven a acercarlo e a involucrarlo en eso. Pero ustedes documentaron hacia dónde fue que él salió y regresó a la casa. ¿A dónde fue? Él fue a varios, al destacamento 19 de diciembre o algo así, hizo entradas, volvió, fue a Palacio, o sea, fue un él fue hasta el recorrido Palacio basado. Nacional. Tengo entendido que sí. Tienen entendido. Pero eso está documentado en la historia. En Sí, mismo el libro de asunto Juan es que él no Daniel pudo está. mover ninguna fuerza en No apoyo. pudo moverla porque al poco tiempo, esa misma noche, estamos hablando no de 2 horas ni de 3. O sea, es el momento en que llega Zacarías a la clínica, llega al hospital militar, ¿no? Y el herido lo dejan ahí. Todo el mundo sabe lo que eran las torturas en esa época. Entonces, cuando uno intenta sacar eso, se entiende como que uno desea acusar a nadie. Bueno, es que en la ejecución tuvieron muchos infortunios. Uno de los infortunios fue que Zacarías, el chofer de Trujillo, conocía a todo el mundo. Todo el mundo. Y Zacarías quedó vivo, porque Zacarías recibió, ¿cuánto? Como una docena de disparos, pero quedó vivo. Y oía Pupo, por eso fue que inmediatamente llegó, dijo Pupo Román. Por eso es que mi familia materna inmediatamente, y es parte del drama que nosotros vivimos y que narro en el libro. Porque probablemente, por lo menos aquí, yo reconstruí en una ocasión, hace ya muchos años, aquí en Telequilla, creo que fue como en el 91, fue que reconstruimos los acontecimientos y los testimonios que recibimos, por ejemplo, del doctor José Joaquín Puello, que estuvo ahí desde el primer momento dándole atención a Cedeño, es que Cedeño no habló, bueno, que lo torturaban ahí. Hablaría a lo mejor después, pero en los primeros momentos no habló, por lo tanto es probable que... Bueno, a las 8 en la madrugada prácticamente en Nueva York, ya se estaba dando la noticia de que había hablado. O sea, es importante. ¿De que había hablado quién? O sea, Cedeño al ser naturalmente torturado. Pero o sea, eso no le resta. Pero no tenían que torturar a Zacarías, que era del régimen y estaba vivo. Sí. Y ya lo había confesado. Entonces, ¿por qué pensar que fue Cedeño y no Zacarías? Bueno, el que identificó a Pupo, porque además probablemente Zacarías sí sabía, porque él se movía entre ellos. Pero o sea, si tú te vas a la realidad, Juan, no es... o sea, ¿quién puede juzgar, por ejemplo, a Cedeño? Nadie. El haber hablado. Eso es imposible. Es imposible. Fue un acto heroico. El error sería de por qué lo llevaron ahí y no recurrieron a médicos y eso que estaban dentro de eso.
Bueno, Pero, no se o le sea, puede juzgar como tampoco... Tampoco, y ni siquiera se puede juzgar como un acto de cobardía. Sí. Fue un hombre que dio su vida por este país como la dio mi padre también. Pero también, eso está en la conciencia de cada quien. Porque Fueron yo muchos creo que infortunios, porque fue fueron muchos infortunio infortunios. que las heridas de Cedeño, y fue un infortunio que tuviera cerca del escenario el general Navarrita. Espaillat, y que fuera para donde Pupo Román, y que Pupo no tuviera la libertad, el margen de libertad que no se Exacto, encontrara con Luis Amiama. Exactamente, porque la realidad hubiese sido otra. Sí, porque al fin de cuentas no se Entendiéndose que encontró con Luis Amiama. Una de las cosas que a través de la escritura del libro me pregunto, ¿realmente hubiese sido posible? Eliminemos todos los errores humanos, como digo, porque no, o sea, nosotros hemos sostenido, mis hermanos y yo, de que en el momento que nosotros tengamos que acusar y señalar a una persona para defender a nuestro padre, estamos totalmente transitando por un lugar equivocado. Sí, hay otros errores, dejaron el carro, quedó el carro de... La pistola. La pistola de Juan Tomás Díaz quedó en el escenario. Es decir, quedaron muchos elementos que rápidamente a ese aparato de control de la tiranía le permitió decir saber quiénes eran. Exactamente. Me gustaría que se refiriera a algo que usted dijo, que se sabía el disgusto que tenía don Pupo Román. Sí. ¿Qué motivó ese disgusto? Bueno, he sabido por todos los dominicanos el sistema, la famosa chicharra, las humillaciones. Ahí en el libro narro, por ejemplo, cuando mi padre entra en los famosos castigos, que lo dejan sin cargo desde el 54, cuando va como subjefe de la Fuerza Aérea, y se cae un avión. Y ahí pues Trujillo se disgusta mucho con él y le dice que mientras Ramfis ha estado al frente de la aviación, sentado en ese escritorio, nunca se caía un avión. Entonces, y que eso le pasó a él, a Trujillo, por haber puesto un artillero en la aviación. Mi padre regresa a su despacho y le ordena a su asistente inmediatamente prepararle un reporte minucioso de todos los accidentes que hubo o que en la aviación. Él lo hace y se lo manda a Trujillo, y se lo manda a José García Trujillo, mi tío, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, y a Negro. Cuando ellos reciben eso, llaman a mi padre y le dicen, pero ¿a quién tú le mandaste ese reporte? Y él le dice al generalísimo, no sé, como el jefe, y a ustedes. Mi tío le dice, mira, vayan recogiendo todo. Ellos estaban viviendo en San Isidro, porque tú estás votado, efectivamente. Ahí él pasa casi 4 años, 3 o 4 años sin cargo alguno. Después de la suerte, ¿cuándo que determina detenido Pupo Román? El 5 de junio. ¿El 5? El 5 de junio, ya, o sea, cuando regresa Ramón. Bueno, él ya estaba desde el día desde el día del entierro, desde las primeras horas ya era, y ahí en el libro se ve reflejado todo lo que hubo, porque hay que tomar en cuenta que el caso de mi familia fue muy diferente al de los otros hijos y familiares de la gente del 30 de mayo. Nosotros estábamos demasiado ligados, no solamente de lazos sanguíneos, sino también de cariño. O sea, no podíamos... Eran parte de la familia. Exacto, de la familia. Y si muchos después pudieron quitarse la chaqueta y por eso también el ensañamiento de Ramfis y de los otros fue mayor. Exactamente, claro que sí, además de que ellos venían siempre con muchos problemas. ¿Cómo fue el proceso de él? ¿Lo torturaron en San Isidro? Sí, el proceso, bueno, lo apresaron en San Isidro junto a mi hermano José René y a uno de sus asistentes, que fue fusilado esa misma noche. ¿Su hermano? No, el asistente. Mi hermano lo apresaron
junto a mi cuñado Papito Marrero, que era teniente del ejército también, y a mi hermano Álvaro menor, que no era militar, era civil. Después, bajo gestiones y demás de mi abuela, naturalmente eran sus nietos, se logró que Ramfi se los entregara en su casa, bajo promesa de que ella los sacaría de este país, implorándole naturalmente que a sus nietos no le hiciera nada. Eso es una cosa totalmente entendida, que también han dicho, bueno, ellos tuvieron privilegios, pero vaya privilegios, porque estar en un fuego cruzado como en el que nosotros estuvimos, no de la señora fulana de tal, no, de mi abuela, que independientemente hermana de Trujillo, fue una señora que nos salvó la vida y que a la que nosotros queremos. ¿Hubo algún otro detenido que pagó en los días sucesivos? Claro, 17 personas de las personas... ¿De la familia? De la familia... ¿Y los vinculados a él? De la familia no, o sea, todo el que trabajaba en nuestra casa y finca y eso, fueron fusilados. De hecho, cuando José René llega... ¿Fueron fusilados? Fusilados. ¿Todos? Todos. ¿Los que eran empleados? Claro que sí, personas totalmente inocentes. El chofer de mi madre, que era una persona como familia de nosotros, Wenceslao Núñez, se salvó el encargado de la finca nuestra que está en el 14, Goyito, porque lo dejaron amarrado en un árbol y aparentemente se les olvidó y en ese tiempo se fueron. Entonces, esas son las cosas y esas son las cosas que se han... Cuando uno, por ejemplo, escucha, y los que conocieron, que después callaron porque la gente tuvo que hacerlo, o sea, ese es el problema, que callaron de un lado y otro, y todo lo que pudiera esclarecer la figura de mi padre, entonces callaban por intereses, que todos sabemos cómo se mueven las cosas, pero cuando se habla de cobardía, por ejemplo, que hay personas aquí, incluso periodistas, amigos míos, que yo lo oigo con tanta o sea, odio, rencor, no sé, hablar de cobardía ante un hombre que es capaz de hacer lo que él hizo, de entregarlo todo. Porque si como mismo decía Luis Amián, él tuvo muchos meses para ir donde Trujillo y decirle lo que estaba... Y no lo hizo. Y no lo hizo, muchos meses, y no delató a nadie en el juicio. Y eso lo sabe aquí todo el mundo. En todos esos meses, son muchos para un hombre cobarde sentarse y decir, bueno, pero yo me voy a meter en este lío, él sufre tortura y llegan a enjuiciarlo a Román, a Pupo. Claro, o sea... ¿Cuándo es que finalmente lo matan a Pupo? Bueno, es una de las cosas que nosotros no sabemos. Así como no sabemos en qué lugar del Mar Caribe fue lanzado su cuerpo. Unos dicen que en La Caleta, otros dicen, a pesar de que hay un vuelo incluso registrado de un helicóptero que salió ese día pero unos dicen que es el 12, otros dicen que es el 12 de junio. De octubre. De octubre. Fueron 5 meses. Es antes de los finales de la Sí, claro, es muy poco tiempo antes. Bueno, Ramfi sale me parece que el 19 de noviembre, ¿no? De noviembre, sí. Exacto. Bueno, él fue fusilado un día de octubre. Nosotros pensamos que el 12, ¿no? Finalmente, ¿por qué ese título? Por esa misma razón, porque ahí, como narro en el libro, desde pequeña, a los 12 años, cuando nosotros regresamos del exilio en el gobierno de don Juan Bosch, una niña en el colegio, yo decía, bueno, mi papá se murió, pero ella oyó aparentemente en su casa que un poco de la historia, y me dijo, no, tu papá fue todas las torturas que le hicieron y lo tiraron al mar. Yo estaba en el colegio San Luis Gonzaga, que daba al malecón y a la Independencia. Y desde ahí, naturalmente, o sea, a esa edad donde tú la imaginación la sueltas, y el mar tuvo esa connotación, a pesar de que, como él amaba el mar,
lo amamos nosotros, y no es que ya yo vea el Mar Caribe, pero es la realidad. Sí. Bueno, Bueno, este libro supongo que es una especie de catarsis de todo el sufrimiento que ustedes como persona y como familia marcó su niñez, ha marcado su vida. Lágrimas, nuestras lágrimas saben amar. Usted recoge también el drama de toda la familia, ¿no? De toda la familia, y hay algo muy importante. Por eso digo que es un libro de perdón y redención. Sí. O sea, nosotros hemos tenido que perdonar demasiado. Hemos tenido que soltar esa carga, esa cruz, con demasiado trabajo, porque además de todo el sufrimiento, de todo lo que él pasó, hemos tenido que vivir durante 50 años oyendo la forma en que su memoria ha sido pisoteada. Sufriendo los cuestionamientos a su valor o a su indecisión. Exactamente. bueno. Y Están las circunstancias. en una defensa, naturalmente, que cuando nosotros defendemos un lado, herimos otro. Sí. Si defendiésemos al otro, herimos al otro. O sea, que en la misma situación que mi padre quedó encapsulado, quedamos nosotros. No, y usted es la familia atrapada por las circunstancias de ser pariente de Trujillo y al También. mismo tiempo ajusticiador de Trujillo, ¿no? Es un drama muy profundamente humano para una familia, ¿no? Vamos a darle las gracias a doña Sabrina Román, hija de Pupo Román, por esta entrega, primero del libro donde se plasman vivencias y datos que aclaran un acontecimiento histórico muy importante y haber compartido el drama de una familia. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por haberme invitado. Le despedimos con este cafecito que espero que no le sepa amar, como las lágrimas, Sabrina. Pero el final del libro es muy importante.